Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy empiezo este episodio dando las buenas noches. ¿Por qué las buenas noches? Porque ahora mismo este episodio lo estoy grabando en Murcia en algún momento de la mañana y del 22 de marzo de 2023 y cuando luego veo las estadísticas veo también que hay gente que escucha estos episodios pues en Estados Unidos, algunas veces en la costa oeste, entonces es posible que allí sea ahora mismo buenas noches y todas estas cosas. Entonces, un saludo a todos. Bien, pues el episodio de hoy vamos a seguir hablando en la serie de uso de herramientas de inteligencia artificial en nuestros proyectos de investigación. Este es el cuarto episodio. Así que si es la primera vez que lo escuchas, no te toca otra que escuchar los tres anteriores o al menos el primero de la serie, que no me acuerdo de memoria el número, no quiero decir un número al azar para no equivocarme, pero sería 230 y algo, ¿vale? Y bueno, y si no, pues, y los que hayáis escuchado la serie anterior, pues vamos a seguir con el tema. Bien, entonces, hoy vamos a hablar en este episodio de cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial para que en tus procesos de investigación te sirvan para actuar de referee de tus artículos y también para sugerirte a qué revista enviarlos. Todo con su letra pequeña y asteriscos, etcétera. Y ojo que hay muchos asteriscos. Pero bueno, yo creo que las ventajas superan aquí de mucho a los inconvenientes. Entonces vamos a hablar hoy sobre ello. No me voy a centrar en una herramienta específica por el siguiente motivo. Lo que voy a contar hoy, ya lo he probado varias veces, se va a poder aplicar. Voy a comentarlo con ChatGPT, que es con la herramienta que yo he comentado, pero esta casuística yo creo que en los próximos meses la podréis probar con múltiples herramientas diferentes y a partir de ahí podréis sacar vuestras propias conclusiones sobre cuál funciona mejor, cuál funciona peor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, entonces antes de empezar, dos incisos. Primer inciso. Sigo advirtiendo que tengáis cuidado con la inteligencia artificial, porque a pesar del nombre de inteligencia artificial es Machine Learning, aprendizaje automático, aprendizaje máquina, y a mí tampoco me parecen términos apropiados. Yo lo llamaría computación y ya está, y no nos metamos en terrenos de barro, ¿vale? Eso por una parte. Segundo, la inteligencia artificial no funciona tan bien como parece a pesar de todos estos avances tan impresionantes. Os voy a poner un ejemplo muy claro para que os deis cuenta de ello. Fijaos un poco más en detalle cuando estéis escuchando este podcast. ¿Verdad que escucháis un ruido de fondo? ¿A que sí? Mira, voy a dejar un poco de silencio a ver si se escucha. ¿Vale? Seguro que habéis escuchado un ruido de fondo, ¿verdad? Bueno, pues los que lleváis un rato escuchando el podcast, ya sabéis que a veces grabo los episodios en el coche mientras conduzco. En condiciones de seguridad, ya sabéis que sí. Y luego pues le paso un filtro de ruido para quitar todos los ruidos y diversas otras herramientas. Por ejemplo, una herramienta que se llama Auphonic, auphonic.com, que utiliza técnicas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, para limpiar el ruido. Pero si os fijáis, aquí sigue habiendo ruido. Que sí, que en el coche hay mucho ruido, que el motor, todo lo que tú quieras, pero si el Machine Learning o la inteligencia artificial tiene tantas promesas, un caso muy fácil de ver, en este caso de oír, es la eliminación de ruidos de las grabaciones.
Y esto es un tema de investigación que lleva muchos años, más de 20 o 30 años, y que de momento no está resuelto, ¿vale? Así que ojo, porque la inteligencia artificial lo que nos muestra es dónde funciona, entre comillas, pero también tenemos que fijarnos en dónde no funciona. Y bueno, yo espero que en los próximos años pues esto vaya mejorando también un poco. Ese ha sido el primer inciso. Segundo inciso. Bien, esta semana hay una serie de cambios brutales en tecnologías, en avances en el campo de la inteligencia artificial. Me voy a centrar en dos de ellos, ¿vale? Veréis, herramientas como ChatGPT surgen en noviembre de 2022. En algún momento, no me sé la fecha de memoria, pero en enero de 2023 creo que Microsoft hace un partnership con OpenAI para incorporar ChatGPT o el modelo GPT-3 a su buscador Bing, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, con el objetivo de recuperar la pérdida de parte del mercado de buscadores que habían perdido en los últimos 20 años, etcétera, y parece que, bueno, se va incrementando el número de usuarios que empieza a utilizar ChatGPT, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se veía venir? Lo que se veía venir es que, ostras, Google está muy callado, no está diciendo nada, algo estará haciendo por ahí, ¿no? Pues sí, pues justo el día que se liberó GPT-4, que es el siguiente, digamos, entre comillas, motor de inteligencia artificial, que es el que utiliza ChatGPT, que no sé si fue el jueves pasado, pues al mismo tiempo, para dar señales de vida, Google dijo que va a ir incorporando poco a poco su equivalente a ChatGPT, que se llama BARD, B-A-R-D, no recuerdo lo que significa el acrónimo, pero va a incorporarlo a toda su suite de herramientas ofimáticas de correo, es decir, Gmail, Google Docs, todas las herramientas. Entonces va a ser una pasada, ¿de acuerdo? Y claro, ¿qué ha pasado a los pocos días? Que Microsoft ha dicho, a ver, ¿qué pasa aquí? Pues nosotros vamos a incorporar el motor de ChatGPT a toda la suite de Microsoft Office. Y entonces hay por ahí ya vídeo donde lo podéis ver. Entonces ya vas a tener en Microsoft Word, Excel, todas estas herramientas, vas a tener pues interacción directa con una versión, digamos, de ChatGPT, donde le vas a decir, escríbeme esto, y ya te lo escribe y demás. Los que tengáis unos pocos años, no sé si os acordáis de Microsoft Word 97, que tenía una herramienta infame para algunos, que se llamaba Clippy, que era un clip que te hacía sugerencias y cosas y tal, y en aquellos tiempos no podíamos hablar ni de lejos con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero hacía sus pequeños intentos, pues a día de hoy, acordaos de ese Clippy, y se supone que vamos a tener algo parecido, pero muy mejorado, ¿no? Vale, pues todo esto era por situar un poco el contexto de lo que se viene encima, que va a ser la democratización del uso de herramientas de inteligencia artificial de este tipo. Entonces, en conclusión, es que vais a tener ChatGPT en la sopa. Bueno, cuando digo ChatGPT es para que os hagáis una idea, pero parece que a partir de ahora cada empresa va a tener su propia herramienta de inteligencia artificial integrada en su propio software. Entonces, la conclusión práctica de todo esto es que tenemos que aprender a utilizar estas herramientas, no una herramienta específica, sino las capacidades generales que tienen todas ellas para utilizarlas y aprovecharlas en nuestros proyectos o procesos de investigación. Bueno, y tras estos 2 o 3 incisos un poco largos, pero que los tenía que hacer, vamos ya al episodio de hoy. Bien, que es una aplicación voy a centrarme en ChatGPT, pero como os digo, dentro de semanas o meses lo podréis hacer con cualquier otra herramienta para sugerirnos mejoras de un artículo que hayamos escrito y a qué revista podemos enviarlo. Bien, muchos de vosotros ya os estaréis imaginando más o menos cómo hacerlo, ¿no? Pero tendréis una duda al mismo tiempo. Si os estoy leyendo las mentes, estaréis pensando, vale, pues simplemente le digo a ChatGPT, sugiéreme una revista para enviar este artículo y le adjunto el artículo, o hazme una revisión, un peer review de mi paper
para que me diga los puntos de mejora, etcétera, etcétera. Seguro que en teoría ese es el principio, ¿vale? Pero claro, a día de hoy, marzo de 2023, tenemos una limitación, que es que todavía, y esto imagino que cambiará, todavía no podemos subir digamos, el documento Word completo de nuestro artículo, todavía no podemos subirlo a ChatGPT, ¿no? Pero otro dirá, bueno, no pasa nada, me cojo, copio todo el texto y lo pego. Pero bueno, los que lo hayáis intentado, ya os daréis cuenta de que ChatGPT tiene un límite de proceso. Y ese proceso, y ese límite de proceso, en la versión más mejorada de... sabéis que ChatGPT lleva detrás varios motores de inteligencia artificial. El más reciente, GPT-4, tiene un límite, por lo que yo he probado y leído, de 4096 caracteres, lo cual, a grosso modo y en una gran aproximación, equivaldría a una página de tu manuscrito, una página de texto completo. Entonces, vamos a centrarnos en la práctica. ¿Cómo haríamos? Primero, ya sabéis que cuando enviamos un artículo a una revista, al rato, después de cierto tiempo, nos viene un informe de los revisores donde nos dicen todas las cosas malas y buenas que han visto y se lo aceptan o lo rechazan, ¿no? Pero, como he comentado en otros episodios del podcast anteriormente, a veces también puede ser una buena idea, si tenemos colaboradores en los que podemos enviar, y también a nuestro propio grupo de investigación, a los miembros, enviarles el paper para que nos den una revisión previa de todas aquellas cosas que ven mejorables, donde ven problemas, donde ven lagunas que se puedan y se deban mejorar, ¿de acuerdo? Pero muchas veces es difícil encontrar gente que quiera dedicar su tiempo a estas cosas, ¿no? Y entonces a veces evitamos estos procesos y enviamos directamente el artículo a la revista. ¿Y qué es lo que pasa? Que a lo mejor nos viene la revisión a los 3 meses, nos lo rechazan y nos dicen todos los problemas que han encontrado. ¿No sería mejor que todos esos problemas los supiéramos de antemano para trabajar sobre ellos? Pues esta es la primera sugerencia del episodio de hoy. Es utilizar ChatGPT para que haga como revisor. ¿Cómo lo podemos hacer en la práctica? Pues primero, a día de hoy, y ya te digo, esto es muy posible que cambie en los próximos meses, tenemos que pasarle toda la información de nuestro paper. La manera más práctica de hacerlo es la siguiente. Es un poco trabajosa, pero de momento no hay otra. La manera sería, tenemos nuestro manuscrito terminado o la versión más avanzada y abrimos un nuevo documento limpio. Y lo que hacemos es, seleccionamos todo el texto de una página. Obviamente tiene que ser el texto, no podemos ese texto y lo copiamos. No nos van las figuras, no nos van las ecuaciones, únicamente texto. Y ese texto nos vamos a ChatGPT y le decimos, hazme un resumen conciso de 3 líneas de este texto. Abrimos comillas y pegamos ese texto. Cerramos comillas, le damos a Enter. Si tenemos la suerte de poder utilizar dentro de ChatGPT el motor GPT-4, esa sería la mejor opción, porque es el que mejores resultados da. Pero si no la tenéis y tenéis la versión gratis, porque para poder utilizar el GPT-4 hay que pagar, pues nada, adelante. Entonces, después de hacer esto, tendríais un resumen de 3 o 4 líneas de esa página. Cogéis ese resumen y lo pegáis en el nuevo documento en blanco. Y repetís el mismo proceso para todo el manuscrito entero. ¿Que es un poco trabajoso? Sí, es lo que hay ahora mismo, ¿vale? Bien, entonces vamos a suponer que ya tenéis el resumen de vuestro manuscrito y que puede resumirse quizás en un documento de 3 páginas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí os faltaría poner los epígrafes a grandes rasgos de las secciones. Esto corresponde a la sección de introducción, esto a la parte de métodos, resultado, discusión, etc. Y una vez tenéis eso, vamos a suponer que tenéis 3 páginas, lo tenéis que volver a condensar otra vez. Sí, lo siento, es un poco rollo, pero ahora esas 3 páginas tenéis que hacer otro proceso de condensación, de resumen, de sumarización, para llegar a una página, ¿vale? Y cuando ya tenéis esa página, ya entonces os vais otra vez a la ChatGPT y le decís,
Bueno, esto yo lo suelo hacer en inglés. En inglés también se me olvidó decirlo, pero yo creo que es donde da resultados más precisos, porque para algunas cosas no está entrenado en español y tiene que hacer un proceso de traducción de por medias. Entonces siempre os recomiendo que lo hagáis en inglés. Y vuestro manuscrito entiendo que estará también en inglés, ¿vale? Entonces, yo lo que le diría es, ahora tiene que hacer la revisión del artículo. Entonces, lo que yo recomendaría es que hay que hacer una especie de truco para que ChatGPT se crea, entre comillas, que es un revisor de artículos. Entonces en inglés le tendréis que decir algo así como please act as a reviewer for scientific manuscripts and so that you will review my work, my manuscript. O le podéis decir por favor actúa como si fueras un revisor de artículos científicos para una revista que recibe artículos para revisar. Algo así, pero la palabra clave es actuar, ese act que estamos comentando ahí. Entonces, le decís eso y entonces os soltará un mensaje tipo, vale, ahora soy un revisor de artículo, bla, 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 bla. Bien, y luego en el siguiente paso lo que hacéis es decirle, mira, pues ahora, por favor, revísame este artículo, revísame el resumen de este artículo, cuyo resumen te voy a pegar aquí ahora mismo. Y se lo pegáis. Y entonces a partir de ahí, pues él intentará hacer, ella o ello, intentará hacer lo mejor posible esa revisión del artículo y lo hará con el formato típico de una revista. Y ya lo tendréis, ¿vale? ¿Se ha terminado el proceso? No. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cosas que hay que tener aquí en cuenta. Primero, yo os recomendaría que una vez tenéis ese resumen, esa evaluación de vuestro artículo, que repitéis el proceso tres veces. ¿Por qué? Porque cada vez que repetís el proceso, no me voy a extender en los detalles técnicos, pero ChatGPT cambia ciertos parámetros, ciertas cosas, y es posible que dé 2 o 3 evaluaciones distintas. Yo haría eso. ¿Por qué? Primero, al tener 3 evaluaciones distintas, es muy parecido a lo que es una revista. Y entonces podéis poner en común qué puntos tienen esas 3 revisiones, ¿vale? Porque, como he mencionado anteriormente, con este tipo de herramientas hay que tener a veces mucho cuidado porque realizan un proceso que se llama alucinación. Sí, no me estoy refiriendo a personas que estén bajo la influencia de las drogas, etcétera, etcétera, sino que por la manera que tienen de funcionar, no me voy a meter en los detalles, a veces, aunque no tengan la respuesta a cierta pregunta o petición, intentan dar una respuesta como sea. Y a veces inventan datos, etcétera, etcétera. Entonces tenéis que esperar siempre que este proceso va a suceder. Y que tenéis que tener cuidado porque va a cometer errores y tenéis que estar preparados para cazar esos errores. Una manera de cazar esos errores o cosas sin sentido o alucinaciones es, uno, mediante un consenso de estos 3 revisiones. Esa sería una. 2, también tenéis que leerlo vosotros, ¿vale? Y ver qué cosas tienen sentido y qué cosas no tienen sentido. Y entonces yo creo que la mitad de las cosas que os vaya a decir va a ser un feedback muy útil que podéis utilizar luego para mejorar vuestro paper. Entonces, ojo y tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Siempre que pase por vuestro filtro de sentido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué cosas más podéis hacer? Obviamente pasar este feedback a vuestros colaboradores o a vuestro grupo para que lo miren con detalle y que decidan a partir de ese feedback qué cosas van a hacer o no en el artículo para mejorarlo de cara a enviarlo a la revista, ¿vale? Bien, ¿qué más se puede hacer? Otra cosa que se puede hacer es, bien, ya tenéis esas 3 evaluaciones que ha hecho ChatGPT. Otra cosa que podéis hacer es decirle, depende de la extensión que os haya dado, pero si por ejemplo tenéis una media página de cada evaluación, podéis decirle que os resuma cada una de esas evaluaciones, poner y entonces coger esas 3 evaluaciones y decirle a ChatGPT que te resuma esas 3 evaluaciones en solo una y que además explique por qué ha razonado cada uno de esos puntos, porque a veces no te lo dice. Imagínate que te dice, bien, creo que el paper adolece de innovación inventiva
o que la parte de métodos es insuficiente. Entonces le decís, explícame por qué. Que también lo podéis hacer cuando hagáis la sugerencia de evaluación. Decirle, bien, evalúame el resumen de este manuscrito explicándome cada uno de los problemas que encuentras, y te lo explica. ¿De acuerdo? Y entonces, con todo esto yo os recomiendo que lo vayáis practicando. No va a salir a la primera, son muchas cosas, pero con todas estas cosas ya tendríais una serie de ideas considerables de mejora para vuestro paper. Suele funcionar relativamente bien. Obviamente fijándose en las partes concernientes al lenguaje escrito. Claro, de momento no puede procesar ni figuras, ni fórmulas matemáticas, ni tablas. Entonces esa información, si ahí tenéis cosas de mejora, pues no las va a ver, entre comillas, ¿de acuerdo? Pero es previsible que esto cambie en próximos meses con la introducción de la multimodalidad en GPT-4. Pero bueno, eso lo comentaremos en otro episodio, ¿vale? Entonces esta es la parte de evaluación, sugerencias para mejorar vuestro artículo. Luego vendría la parte de decir, bien, ¿a qué journal lo envío? ¿No? Entonces esta es la parte más fácil. Yo cogería ese resumen que comentábamos anteriormente y le diría, sugiéreme 2 o 3 journals, todo esto en inglés, y si no en español, pero preferiblemente en inglés. Sugiéreme 2 o 3 journals a los cuales enviaría este artículo y explícame por qué. Y lo hacéis. Otra variación que podéis hacer aquí es incluir ciertos criterios. Por ejemplo, podéis decirle, sugiéreme journals, bla, 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 dentro del área de tal, o dentro de la editorial tal, editorial American Chemical Society, o la que os guste o con la que trabajéis, etcétera, etcétera. Pero que en conclusión siempre se puede refinar un poco el prompt que utilizáis, ¿vale? Y bueno, y como siempre, que penséis un poco en las sugerencias que os da. Siempre tomarlas con mucho cuidado y teniendo en cuenta para salvaguardarnos un poco que la mitad de las veces se va a equivocar. ¿De acuerdo? Y a veces es posible que incluso se invente los journals. Entonces, mucho ojo. ¿De acuerdo? Por tanto, yo cogería quizás lo más probable y lo más práctico es que vosotros ya sepáis el journal al que tenéis que enviar el paper. Pero bueno, esto siempre te puede dar alguna idea. Lo más práctico sería que cogieseis la sugerencia que más os llena o os llega de journal y que luego os vayáis a ese y os fijéis un poco en los artículos que se han publicado ahí para ver si tiene sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Cuarto episodio de nuestra serie de cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial en los procesos de investigación. Si os ha gustado y si queréis seguir comentando sobre este tema, os animo a que os vengáis a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp para intercambiar opiniones con otros investigadores, para plantear dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello vais a la siguiente dirección web, horacio-ps.com/comunidad. Y ahí estamos. ¿De acuerdo? Pues nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.